de la especialidad de Ciencias Sociales. Ahora sí estamos completos con primero más. El día de hoy tenemos una actividad que en realidad es la programación de un cronograma mensual, ya por libros, mensualmente. Este mes que viene toca leer a Juan Vygotsky o toca leer también a Freud, pero más nos vamos a abocar a Vygotsky, ya por un tema de afinidad con lo que estamos haciendo ahora. Ya, entonces, en ese marco, sus compañeros de segundo, ya ellos, al estar este mes acá, han trabajado la lectura de la Taika y les van a compartir ellos. Escucharemos. Este mes nos ha tocado leer la Taika. Este libro, La Taika, de Carlos Salazar Mostajo, que nos habla de la teoría y práctica de la escuela Ayllu de Huarizata. Una experiencia pedagógica única en Bolivia. Una experiencia pedagógica que ha servido de modelo para poder plantear un fundamento a nuestro modelo educativo que tenemos en Bolivia. Una de las bases está la experiencia de la escuela Ayllu de Huarizata para nuestro modelo educativo sociocomunitario y productivo. Entonces, vital que podamos entenderlo, ¿ya? Es vital, tienen que comprender. Entonces, vamos a comenzar. ¿Cómo nos hemos organizado? ¿Quién va a iniciar? Para que podamos entrar ya en materia. Ojo, como les decía, se supone que deberíamos haber leído este libro en febrero, pero ustedes están llegando recién. Entonces, van a ser parte de esta socialización y vamos a entregar un producto después también a dirección académica para que pueda ser tomado en cuenta como especialidad. ¿Sí? Comenzamos. Ya, chicos, bien, vamos a dar comienzo con lo que es el fundamento filosófico. La escuela de Huarizata ha sido creada un 2 de agosto de 1932. Bueno, 31, perdón. ¿Cuál era la intención de esta nueva creación de la escuela? Esta escuela ya tenía la visión, era más que todo la visión de integrar, de que el indio tenga educación. Esta escuela ha sido incentivada con la creación de Elizardo Pérez y Adelita Siñani. Vamos a dar comienzo con el primer título, por el cual es la escuela Huarizata fue un instrumento de lucha de resistencia y también fue una casa de los desheredados, de los pobres, de los marginados, quienes eran en ese entonces el campesino o indio, como lo llamaban antes, pero ahora ya no. También ha sido creada para solucionar los problemas que tenía en ese entonces el campesino, porque él no podía acceder a la educación. También podemos detallar ahí que ellos tenían la intención de estudiar, pero no se les daba el apoyo por lo que era el gobierno o el Ministerio de Educación. No tenían el apoyo suficiente para la creación de esta escuela. Pero quienes incentivaron eran Elizardo Pérez y Adelita Siñani. Siguiendo, Elizardo Pérez se dio cuenta de que no se podía enseñar o educar para hacer servidumbre. No sé si ustedes se recuerdan del Marco, el que recientemente falleció. Decía en una entrevista ¿por qué? Ajá, exacto. Entonces le decía, ¿por qué hace tanto conflicto, señor? Decía en la entrevista. Y él le decía, ¿por qué no quiero que mi hija sea tu sirvienta? ¿Qué quería decir con esta frase, Que anteriormente al campesino lo criaban o lo educaban para servir a los que nos dominaban, en la clase media y la clase alta. En eso se basaba, esta escuela ya tenía esa filosofía. Después, en el fundamento integral, podemos detallar que se basaba más que todo en el aspecto económico, cultural y social. ¿En qué se basaba la economía? En la económico podemos decir que esta escuela, Huarizata, ya tenía lo que era su propia producción. Ellos mismos producían. ¿Por qué? Ellos ya generaban su propia ganancia para sustentar lo que era la escuela. Eso es en lo económico. En lo social podemos decir que ya el individuo, quien era el indio o campesino, como se puede decir, tenía que tener ya una visión de enfrentar a lo que es la realidad
escuela, ¿no? La minca, el aini, todos esos aspectos, costumbres y tradiciones de la cultura aymara. Ya, integración horizontal. El ambiente de la educación era un derecho de la población en general de todos los aspectos de vida y desarrollo. ¿Qué era el ainu? ¿Alguien me puede decir qué es el ainu? ¿Qué es el ainu? Brian. Una comunidad. Ya, Axel. Bueno, prácticamente el ayu es una familia. Exacto. Conforman una familia. Ya. ¿Qué era el ainu? Entonces, ellos trabajaban, ¿no?, por comunidades, o sea, conformados entre familias. Entonces, a eso se basaba lo que era el ainu. Después podemos ver que era un símbolo vivo de la lucha por la justicia y la libertad. ¿Por qué era un símbolo de justicia y la libertad? Porque, a ver, anteriormente, ¿quiénes tenían derecho a la educación? El indígena no tenía derecho a la educación. Es más, si quieren, pregunten a sus papás o a sus abuelitos. Y bueno, más que todo, solo el varón podía estudiar a veces o acceder hasta la escuela, ¿no? La mujer no tenía ese derecho, más que todo las mujeres éramos marginadas. ¿Por qué? Porque decían que una mujer, ¿para qué va a ir a la escuela? La mujer solo tiene que aprender a cocinar y a servir al hombre. Eso es lo que se decía antes. Pero en esta escuela ya eran parte de las mujeres y también ahí ellas aprendían, ¿no?, a lo que es a escribir, a leer, a todo, ¿no? Bueno, voy a dar paso al siguiente. Fundamento político de Warisata. La política como ciencia tiene por objetivo el estudio del Estado, del gobierno, de la toma de decisiones, de las relaciones de poder y de las luchas de intereses. El materialismo histórico nos dice que la historia de las sociedades como las conocemos hasta ahora es la lucha de las clases sociales antagónicas, entre opresores y oprimidos, entre explotadores y explotados. Warisata comprendió que el problema del indio, por así decirlo, no era un problema racial. Como recordarán, pues, siempre se ha inferiorizado al indígena, ¿no?, por encima del blanco. Comprendió que era un problema de carácter económico-social y el origen de este problema estaba en la conquista, en el encuentro y captura de Atahualpa en manos de Pizarro. A partir de ese momento se configura una estructura de dominación que, mediante la imposición de leyes, de una religión, de una cultura, de una lengua que van a ser ajenas y desarraigadas en nuestro contexto. También van a configurar un sistema de producción de tipo feudal y esclavista. A partir de ese momento también van a ocurrir las sublevaciones y rebeliones, las más emblemáticas de Túpac Katari y Túpac Amaru. Estos levantamientos van a arrastrar tanto a mestizos y criollos y va a eclosionar finalmente en la independencia de la República de Bolivia. Pero ese hecho histórico no va a configurar las relaciones sociales de producción. El Estado se va a configurar como oligárquico, minero, feudal. Es decir, que simplemente ha habido una transmisión del poder político de una clase dirigente, por así decirlo, parasitaria. Zabaleta Mercado usa el término del Estado aparente para hacer referencia precisamente a esa oligarquía, a esa burguesía parasitaria que no tenía un proyecto histórico que articulaba a los indígenas en un proyecto para configurar un bloque histórico. Entonces, la escuela de Warisata se plantea
cómo orientar la reivindicación económica social del indígena, ¿no? Pues precisamente Warisata llega y declara que el indígena tiene derecho a la justicia, a la libertad, a la tierra. También ha comprendido que la educación puede ser un instrumento de dominación y de opresión, de liberación, perdón, ¿no? Entonces, también comprendió que los levantamientos y sublevaciones eran prácticamente luchas sin sentido, sin método, sin razonamiento, producto de la ira y de la cólera. Era necesario pasar a una nueva etapa, a una nueva fase, y esa se llama la revolución. La revolución es todo lo contrario del levantamiento, de la rebelión, porque esta tiene un programa, una organización de masas, dirección, planificación y estrategias de lucha. Pero antes de pasar a la revolución, era necesario despertar en la subjetividad del indígena una conciencia de clase. Y Warisata lo sabía perfectamente. La teoría marxista nos dice que hay dos etapas de la conciencia de clase. Primero es la clase para sí. En esta etapa, el opresor desconoce que hay un sistema que lo oprime. Está vendado, está cegado, no puede liberarse a sí mismo. Después está la etapa de la clase en sí, en la cual el oprimido ve que hay un sistema que oprime y busca organizarse, busca establecer alianzas de clases, que es un requisito para toda revolución. Esa fue la tarea que había entendido perfectamente Elizardo Pérez: despertar una conciencia libertaria. Y esto pues ha provocado la reacción de la élite dominante desde entonces. A Warisata se le ha considerado el soviet del altiplano. A Elizardo Pérez se lo va a catalogar como un comunista por el simple hecho de pedir las reivindicaciones de carácter económico-social de los indígenas. Y quiero terminar con 3 frases. Bueno, en conclusión podemos decir que la escuela de Warisata se constituye como un espacio de lucha, de rebelión, frente a un sistema que oprime, que no busca una igualdad de justicia social, por así decirlo, ¿no? Y ahora sí, las frases. Primero, la de John Locke, padre del liberalismo clásico político, quien dice que nacemos libres, ningún poder de la tierra puede sujetarnos como no sea nuestro propio consentimiento. Después está Marx, quien dice: nadie combate la libertad, a lo más combate la libertad de los demás. La libertad siempre ha existido, pero a veces como privilegio de unos y otras como derecho de todos. Y finalmente Paulo Freire, quien dice que la educación no cambia al mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, pues pasamos con el fundamento sociológico de la escuela de Warisata. Para comenzar, cabe resaltar pues que la escuela ha sido originada en un contexto, como ya lo habían mencionado los compañeros, donde el indígena no era tomado en cuenta, estaba en una situación de opresión. De igual manera, este indígena tenía su contexto y su realidad, implicaba un arraigo muy fuerte a lo que eran sus pueblos, aymara, quechuas, el imperio incario. Entonces, el imperio incario tenía unas instituciones y estas han sido heredadas, se seguían practicando en los indígenas, en sus costumbres, en sus tradiciones.
¿Y qué es lo que quería hacer uno de los fundadores de la escuela de Huarizata, que es Elizardo Pérez? Pues implementar estas instituciones en la escuela. ¿Por qué? Porque eso era el contexto y la realidad del indígena. ¿Cuáles eran estas instituciones? En principio, el tupu, la sayaña y la inoca. ¿Qué era el tupu? Era una extensión de tierra, pero no la tierra medida en cuanto a superficie, sino en cuanto a la productividad. Es decir, un pequeño territorio que sea muy productivo, pues va a equivaler al mismo que un territorio más grande que no sea tan verde. De esa manera se medía lo que es el tupu, se practicaba en el territorio. Y todos los indígenas tenían su territorio. Pero este territorio era trabajado de manera comunitaria. No había individualidad, no había propiedad privada. La sayaña y la inoca hace referencia a de qué manera se producía en el tupu. Tenía que haber sí o sí la rotación y el descanso de la tierra. No era simplemente producir y cosechar, producir y cosechar, porque la tierra también necesita su descanso. La madre naturaleza necesita descanso. Y la rotación que significaba el hecho de sembrar un determinado producto y en el próximo tiempo de cosecha de cultivo sembrar otro producto. De esa manera la tierra se enriquecía y bueno, pues tenía buena salud. Otra institución es el Aini y la Minca, que muchos lo hemos oído escuchar, a tal vez practicar. El Aini es la cooperación al individuo o a la pareja. Se practicaba en el Incario y los pueblos indígenas pues también lo practicaban. Y se practicaba igual en la escuela de Huarizata. La Minca, que era el trabajo comunitario, se necesitaba un puente en la comunidad, entonces todos iban a construir el puente. Un edificio, todos iban a construir el puente. La escuela de Huarizata se ha construido de esta manera, en comunidad. La ULACA gobernaba la escuela. La escuela de Huarizata estaba gobernada por el ULACA, que lo conformaba una mauta, un maestro y un estudiante. La ULACA, el Parlamento Mauta, era igual la mayor autoridad de un ayo y una marca, y esto se ha copiado igual a la escuela de Huarizata. Lo administraba una ULACA. Vamos a continuar conociendo más instituciones. Buenas tardes, compañeros. Voy a continuar con lo que hablaba mi compañera. Yo hablo acerca de lo que es el ayllu y la marca. El ayllu, ya lo han mencionado acá, es la célula o la base social de lo que fue el imperio incaico. Es como lo que ahora se dice que la familia es la base de la sociedad. El ayllu era básicamente lo mismo. En cuanto a marca, podemos decir que ese término se refiere al conjunto de aylus. Un ayllu, como les dije, es una célula social, y cuando existe multiplicidad de aylus, varios aylus, para una mejor organización era que se conformaba una agrupación llamada marca. Una marca es un conjunto de aylus. Posteriormente, en base a lo que fue la marca, ese sentido de expansión del imperio, perdón, me he adelantado con el imperio, pero la marca formó lo que fue la nación que posteriormente se convirtió en lo que es el imperio incaico. Me voy a que el sentido de la marca era expandir el imperio incaico. Y si lo relacionamos con Huarizata, Huarizata tenía aquella visión de crear muchas escuelas más, aparte de esta que era el núcleo, porque lo que pretendía era llevar la educación a sitios donde no era posible acceder, sobre todo para los indígenas. El ayllu, sabemos bien que su importancia radica en que fue una base de organización en cuanto al trabajo. El ayllu permitió el desarrollo social, también permitió establecer una legislación. El imperio incaico tenía también, gracias a la ayllu, un código moral, entonces sabemos que conoció la mayoría andina. Y bueno, y posteriormente el ayllu es lo que permite, con toda esta organización, la conformación de un Estado con todas sus características, fronteras delimitadas, y sobre todo buscaba el bienestar social, el bienestar comunitario. Y decimos que el fundamento sociológico, o uno de los fundamentos
en Guarizata la escuela no podía concebirse como un recinto aislado. Tenía que adaptarse y estar en función a la realidad donde se encontraba ese centro educativo. El AIDU también ha permitido lo que es un desarrollo de fuerte identidad cultural en los indígenas. Y esto se puede llevar hacia nuestros tiempos porque esta identidad cultural sobrevive. ¿Y sobrevive por qué? Porque los indígenas, además de tener una autoidentificación propia en el imperio incaico, eran también muy abiertos de mente como para permitir la adhesión de otros pueblos en su afán de expansión, sí, pero respetaban la pluralidad de los pueblos a los que asimilaban. Entonces era como, existe un Dios más al norte, bueno, lo traemos, también puede ser nuestro Dios. Existe un Dios más allá, también, bienvenido. Entonces, esa apertura mental, esa flexibilidad de lo que eran los indígenas, permitió que la identidad cultural persistiera. Era una combinación de fuerza y flexibilidad. Por otra parte, hablábamos mucho antes sobre la tierra y el aire no puede desmarcarse de eso, ¿no? El aire es actualmente la garantía de la defensa del territorio indígena. Y esto es muy importante a tomar en cuenta porque existen como dos estructuras. Una es la que es la del Estado, de cómo ha legislado con la reforma agraria para distribuir la tierra o para legalizar la propiedad privada, siendo que el aire es todo lo contrario, es la propiedad comunitaria. Entonces, pues actualmente podemos ver que la mayoría de las tierras se encuentran en poder de empresas agrícolas, madereras, ganaderas, que pues son todas parte de lo que es el extractivismo capitalista. Entonces, lo que buscaba el AIDU con esa identidad cultural y esa organización era, mejor dicho, rescatando lo que es el AIDU en Guarizata. Guarizata buscaba hacer como una especie de justicia social y cognitiva de su cultura, ¿no? Que había sido como hecha a un lado, silenciada en su cultura. Bueno, ya me referí a lo que fue la marca y el curso escolar, que era el sentido de expandir el proyecto que llevó a Guarizata. Así que vamos a concluir el fundamento sociológico con una frase que es ¿qué es lo que buscaba Guarizata? Reconstituir los valores comunitarios del AIDU, promoviendo una escuela productiva basada en la cosmovisión de nuestros pueblos. Gracias. Ya, nos falta el último fundamento, que es el fundamento pedagógico. Estas lecturas no simplemente es tarea para los estudiantes, para todos, incluidos los docentes. Ya, entonces yo también he trabajado, y es parte de esta presentación, toca el fundamento pedagógico. Ya. Primero hay que comprender algo. La visión tradicional de la escuela, donde nos sentamos en pupitres y aprendemos ciencia cuando el docente nos está hablando, esa es una visión tradicionalista, ha venido así por los siglos de los siglos y de alguna manera la seguimos manteniendo en esencia. Yo estoy aquí adelante de Sabah, cuando estamos en el aula, lo propio, el docente está adelante y ustedes, que estemos en media luna, pero tenemos todavía esa concepción todavía clásica de lo que es la escuela. ¿Ya? Entonces, ¿qué decía Guarizata? ¿Qué ha pasado en este momento? Guarizata no simplemente es una experiencia que va a ir a responder, digamos, a una necesidad o a un momento de decir queremos nosotros también estudiar. O sea, el indígena, el indio, tomado en cuenta de esa manera, que quería estudiar y se han creado su escuela. Va más allá de eso. Esa es una simplicidad con la que se ha querido camuflar la importancia política y filosófica que tiene Guarizata. ¿Ya? Porque Guarizata va a ir a responder a un momento de rebeldía. Guarizata va a ocupar un lugar para irradiar el pensamiento de que los indígenas, los indios, no simplemente son un objeto, sino son un sujeto. Y ese sujeto necesita también integrarse. ¿Ya? Ahora, Guarizata, pedagógicamente hablando, ha centrado
su fundamento en la unión de la teoría y la praxis. La teoría y la práctica. ¿Ya? La unión de la producción. Es una escuela productiva, más allá de la teoría, una escuela productiva, donde ellos elaboraban desde sus materiales de construcción, su vestimenta, su alimento, todo ello hacían en Huarizata. ¿Bajo qué argumento? De responder a una realidad para la vida, que es lo que todos nosotros queremos, ¿verdad? Si vamos a ir a aprender algo que nos sirva, eso es lo que queremos. No queremos aprender algo que no nos vaya a servir para absolutamente nada. Entonces, cuando los estudiantes han empezado a asistir a Huarizata, a esta escuela, han adquirido conocimientos para que puedan afrontar su vida diaria. Como han explicado aquí nuestros compañeros, tenían un tema basado en la productividad, que rescataban la teoría de las comisiones. Tenían un realzamiento de lo que es las anteriores organizaciones. El fundamento principal que estaba basado en la conciencia de clase, en la escuela liberadora. ¿Ya? Entonces, Huarizata va a ir a responder todo eso pedagógicamente. Entonces, va a promover una educación liberadora, integral, significativa, en contexto, comunitaria. ¿Qué va a buscar? Una sociedad más equitativa, una sociedad más justa. ¿Ya? Entonces, Huarizata es una respuesta política a la opresión del indio en ese momento. ¿Ya? Así hay que comprenderlo a la escuela de Huarizata. Y por eso es parte de los fundamentos de nuestro modelo educativo sociocomunitario y productivo. Está en la ley 070, lo van a encontrar y nos vamos a familiarizar con todo eso hasta que lleguemos a quinto de año de sociales, ¿no? Entonces, eso sería lo que puedo compartir, es un fundamento pedagógico. Ya, como hemos compartido ahora estos 4 fundamentos en la Taica, en el libro, vamos a encontrar también un fundamento económico y otros fundamentos más que están estructurados en el libro, ya que va a publicar Carlos Salazar Mostavo, que ha sido uno de los primeros maestros que ha trabajado en Huarizata. O sea, él está hablando con conocimiento de causa. Ya ha trabajado en Huarizata, luego ha ocupado cargos gubernamentales también. Es un personaje bastante formado, ¿ya? Ahora quiero escuchar el punto de vista o las opiniones de nuestros compañeros de primero. Tu nombre, a ver, fuerte, y luego nos dices qué te ha parecido. Tu nombre primero, fuerte, y tu opinión. Mi nombre es David Rodrigo Torres y me ha parecido bien que estemos recordando de lo de Huarizata aquí y pues la verdad lo explicaron bien, la verdad se relajaron, estuvo bueno, la verdad. Acá, a ver, atrás, levantaba la mano, ¿no? ¿Yo? No, de los atrás creo que levantó la mano. Bien, primeramente, buenas tardes, compañeros de segundo sociales. Mi nombre es River Carrillo Plaza. Efectivamente, estaba viendo lo que es su exposición y parte de lo que es Huarizata. Hemos escuchado no solamente también en este lugar esas exposiciones. Yo el año pasado terminé el estudio, soy graduado y me explicaron sobre esto. Tiene mucho que ver a base de eso. También lo que nos hace ver lo que también practicaron también de las escuelas que fueron que también tienen el nombre, como también decía Avelino Sillán y también San Roberto.
completamente de acuerdo. Esta experiencia de Warisata está inmerso dentro de nuestro normativo. ¿Ya? La ley 070 lo va a tomar en cuenta como un fundamento, una experiencia, y no simplemente a nivel Bolivia. Ya esta experiencia de Warisata se ha exportado a muchos lugares, especialmente México, Ecuador, Perú, los países que tienen esa vena de culturas ancestrales originarias, esas han exportado esta idea, o sea, han importado la idea para poder llevar adelante esta experiencia que se tiene en Warisata. Antes de Warisata ha habido escuelas clandestinas, donde si lo pillaban al indio aprendiendo, podía costarle la vida. Por eso les digo que Warisata ha sido una respuesta política. ¿Para qué? Para defender a su clase, ¿ya? Para defender a su clase, para eso. ¿Ya? Una compañera más, a ver, alguien que conozco, compañera Inés, por favor, nos podría decir qué nos puede compartir, qué ha escuchado. Liberador de los indígenas, al menos más en ese momento, cuando no tenían derechos, y fue una respuesta que ellos tuvieron, porque la educación es lo que te abre más hacia el mundo, tienes más conocimiento y te abre más hacia la política, hacia un mejor estado, y pues Warisata fue algo productivo, como bien lo dijo, fue como algo que se llegó hasta hoy en día, lo ponemos de ejemplo. Nuestra misma educación tiene que ser productiva como era antes. Y en lo filosófico, pues anteriormente a los indígenas no les daban muchos derechos. Yo digo que fue algo como liberador en ese tiempo. Fue algo, hay que tener mucho reconocimiento ante la primera escuela. Gracias. Ya, quizá alguien más quizá. A ver, señora, ¿me escuchamos? Sí, escuchemos, por favor. Gracias. Ya, a ver, jóvenes señoritas, me voy a atrever a hacer la conclusión. Ya. La TAIC, este libro que va a venir a diagramar lo que ha sido Warisata, y Salazar Mostajo lo va a hacer de una manera muy interesante, ¿no? Lo va a dividir por fundamentos. Entonces eso va a facilitar bastante que lo podamos entender. Pero cuando decimos Warisata, el ejemplo, Warisata es nuestro fundamento de nuestro modelo educativo, no nos referimos pues a que mañana pasado todos con sus picotes vamos a venir aquí a sembrar, que vamos a poner un taller y vamos a hacer nuestras ropas, no, ya, ese fundamento productivo que ha tenido Warisata respondía a un contexto y a un momento exclusivo, nosotros respondemos a otro contexto. Entonces, ¿qué debemos llevar nosotros de Warisata? Estos valores sociocomunitarios que nos plantea Warisata, de la comunidad, la solidaridad, principalmente la solidaridad, va a ser lo que debemos llevar de Warisata. ¿Y cómo debemos poner en práctica Warisata en la educación nosotros? Debemos llevar bastante
componente que es la lucha de clases. Porque eso no va a cambiar, así cambie el periodo histórico, van a cambiar los actores, pero la lucha de clases va a seguir existiendo siempre. Y la educación tiene que ser liberadora, como lo han colocado aquí nuestros compañeros, ¿ya? Tiene que ser liberadora. Entonces nosotros vamos a enseñar y vamos a educar para liberar. Y nosotros nos vamos a formar también para liberarnos, ¿ya? Porque la lucha de clases va a continuar, siempre va a existir, siempre, ¿ya? Entonces, Warisata nos va a enseñar eso. Conciencia de clase, lucha de clases, solidaridad, valores de nuestros pueblos originarios, indígenas, campesinos, y vamos a llevar adelante lo que es la productividad. También nosotros tenemos que dar ese salto cualitativo, ¿ya? Bolivia necesita dar un salto cualitativo a la productividad, y Warisata es una experiencia que nos puede servir de base, ¿ya? Eso por el tema de Warisata.